Bienvenidos, mi nombre es Edwin Pino, el nombre de mi compañero Genairo Román. Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Vamos a realizar un video con fines didácticos acerca de lo que es un osciloscopio. Se preguntará ¿qué es un osciloscopio? El osciloscopio es una pantalla de televisión el cual muestra una señal que puede ser medida tanto en amplitud como en tiempo. El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa la amplitud o el voltaje, mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? Básicamente podemos hacer esto: determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es continua y cuál es alterna, localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales, o determinar qué partes de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo, entre otras. El osciloscopio de rayos catódicos es un dispositivo que permite desplegar la amplitud de señales eléctricas, ya sea de voltaje, corriente, potencia, etc., principalmente como una función del tiempo. El osciloscopio depende del movimiento de un haz de electrones, el cual se hace visible cuando choca contra una superficie de fósforo, lo que produce un punto visible en la pantalla del osciloscopio. Si el haz de electrones se desvía por cualquiera de los dos ejes ortogonales conocidos como eje X y Y para la construcción de gráficas convencionales, el punto luminoso se puede utilizar para formar una presentación en dos dimensiones. El eje X se desvía en un valor constante con respecto al tiempo y el eje vertical o eje Y se desvía en respuesta a una excitación de entrada como el voltaje, lo que es muy importante para el desarrollo de circuitos electrónicos. Las gratículas. Las gratículas son las marcas que podemos observar en la pantalla del osciloscopio. Se colocan marcas horizontales y verticales calibradas sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos para facilitar el uso del osciloscopio. En la posición AC se intercala un capacitor en el camino de la señal para bloquear el paso de la componente continua. Si el switch está en la posición GND, la señal de entrada se desconecta y la entrada del amplificador vertical se conecta a tierra. Se utiliza para el ajuste del cero de la escala vertical. Cuando el switch está en la posición DC, la señal de entrada se acopla directamente. Tenemos el switch mode, la cual podemos usarlo bien sea en el canal 1 o 2, que alterna la presentación entre el canal 1 o 2. Si tenemos el switch en modo dual, alterna la presentación de uno de los canales, es decir, el seleccionado con el botón 1 o 2, con la presentación de ambos simultáneamente. La perilla de posición. En el osciloscopio podemos ver dos perillas de posición. Una es vertical y la otra horizontal. En la vertical, a su vez, hay dos perillas de posición. Una para el canal 1 y otra para el canal 2. La perilla de posición en modo vertical, ¿verdad?, canal 1 o canal 2, con esa perilla podemos variar y al girar la perilla podemos ver cómo la señal se traslada en forma vertical, es decir, a través de el eje Y. La perilla de posición X, con esta perilla podemos nosotros mover la señal de izquierda a derecha o viceversa para colocarla
de una manera de que nos sea más fácil para nosotros medir dicha señal. Tenemos la perilla de foco e intensidad de la señal. Con esta perilla nosotros podemos usarla para el ajuste del enfoque del trazo de la señal. Podemos ver mejor la señal. Y la perilla de intensidad, ajustamos la iluminación de la cuadrícula de la pantalla. Tenemos la perilla Ball Division, que consta de dos perillas, una para el canal 1 y otra para el canal 2. Dicha perilla se puede visualizar una escala en milivol y vol, lo cual quiere decir que si la perilla está situada en cualquiera de estos valores, ese será el valor de la cuadrícula en el eje vertical para poder leer la magnitud de la señal. Como por ejemplo en la pantalla del osciloscopio vemos una señal, la cual podemos ver que el voltaje medido consta de dos divisiones y la perilla del Volt Division se encuentra en la posición de 5. Si multiplicamos dos divisiones por 5 voltios nos dará un resultado de 10 voltios. Con respecto a la perilla del Time Division, podemos observar también la escala del Time Division en el osciloscopio. Si nosotros colocamos la perilla en X valor de escala del Time Division, la multiplicamos por el número de cuadrículas en el eje horizontal, nos dará un resultado de el periodo de dicha señal. Por ejemplo, en la señal que estamos observando ocupa 2,7 divisiones, un periodo de la señal. Si la multiplicamos por 0,1 milisegundos sobre divisiones, que es donde se encuentra la perilla del Time Division, nos dará como resultado 0,27 milisegundos. Esto corresponde al periodo de la señal. Luego, usando la fórmula de frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo, si dividimos 1 sobre 0,27 milisegundos, que fue el resultado anterior del periodo de la señal, nos dará como resultado 3,704 kHz, y esto corresponde al valor de la frecuencia de dicha señal. De igual manera ocurre si la señal es cuadrada o triangular. Se efectúa el mismo procedimiento. El voltaje medido va a ser igual al número de divisiones por el Volt Division, y el tiempo medido será igual al número de divisiones multiplicado por el Time Division, es decir, en donde se encuentre la perilla del Time Division. Luego calculamos la frecuencia, que es 1 sobre el periodo, y finalmente obtenemos el valor de la frecuencia de la señal. Por todo esto, muchas gracias. Ahora bien, ya que hemos finalizado con este pequeño tutorial, han aprendido el funcionamiento básico de un osciloscopio analógico,